Señor y Padre Celestial, te damos infinitas gracias porque tú nos permites estar aquí hoy, nos permites reunirnos en torno a la adoración de tu nombre, porque sabemos, Señor, que este es un mandato, pero también un privilegio, porque sabemos que el tener la posibilidad de apartar este tiempo cada uno para ti, Señor, es bueno para nosotros. Debemos darte este tiempo, pero también es bueno para nosotros. Tú nos edificas a través de la oración, del canto, de la lectura de tu palabra, Señor, de la exposición de tu palabra. Tu Espíritu Santo opera dentro de cada uno de nosotros, haciendo que el mensaje que se expone, haciendo que las lecturas que tenemos, que todo aquello que proferimos con nuestras bocas en este lugar tenga un impacto transformador en nuestras vidas, redarguyéndonos, Señor, edificándonos en nuestros corazones. Así que te rogamos que ahora que entramos en el momento de la escuela dominical, seas tú, mediante tu Espíritu Santo, hablando a nuestros corazones, dándonos mentes concentradas, oídos abiertos, Señor, corazones dispuestos para escuchar lo que tú tengas para decirnos a través de las páginas de tus Escrituras. Te pido que me uses como vaso frágil que soy, Señor, para que tú puedas, a través de la exposición de tu palabra, edificar nuestros corazones, incluyéndome a mí. Entonces, Señor, te pedimos que esto lo recibas para tu gloria, gratamente, como la muestra de nuestra adoración a tu nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, hoy continuamos nuestro estudio de la Biblia libro por libro, todavía en el libro de Primero de Samuel. En la última ocasión abordamos los capítulos del 5 al 8 y observamos algunas cosas, algunos eventos importantes en esas narraciones. Uno de esos eventos fue que vimos el robo del arca, o las consecuencias que tuvo el robo del arca del pacto. Ustedes saben, el arca en donde habitaba la presencia del Señor. Y también vimos cómo el Señor, por sus propios medios, sin necesitar ningún ejército, ni ninguna agencia, ninguna ayuda humana, por sus propios medios logró que el pueblo de Israel recuperara el arca del pacto a través de prodigios y señales, a través de maldiciones que lanzó contra sus pueblos enemigos, contra los filisteos, humillándolos a ellos y humillando a sus dioses. Recuerden que ellos habían puesto el arca del pacto como por burla en un templo pagano al lado del dios que ellos llamaban Dagón, y Dios, para humillarlos, destruyó, hizo que la estatua quedara como metafóricamente postrada delante del arca del pacto, para mostrar que no hay Dios sobre este mundo sino solamente Jehová de los ejércitos. Pero además mandó plagas, tumores, enfermedades, muerte a los filisteos. Entre tanto tenían el arca entre ellos, de modo que ellos mismos decidieron, sin necesidad de que Israel moviera un dedo en términos de guerra, decidieron devolver el arca. Devolvieron el arca, y cuando el arca llegó a Bet-Semes, si recordarán, en Bet-Semes, que es un pueblo de Israel, cometieron la osadía de mirar dentro del arca, sabiendo que esto no podían hacerlo, y también Dios mandó muerte sobre ellos. Entonces Dios mostró dos cosas aquí: su soberanía, su poder sobre todas las cosas, incluso sobre las huestes de Satán en este mundo, sobre ídolos, sobre sus enemigos, etc. Y mostró también su santidad frente a su propio pueblo. No permite Dios que ni aun sus hijos transgredan la santidad de su nombre. Y recordamos que aunque hoy, en estos tiempos, vivimos en tiempos de paciencia de Dios por su gracia, no quiere decir que Dios no espere la misma santidad de nosotros hoy que la que esperaba de su pueblo en el pasado. Sin embargo, el hecho que quizás fue el más relevante de todos en esos capítulos que tratamos del 5 al 8, probablemente es que, a pesar de que el pueblo veía continuamente el poder de Dios, de que el pueblo veía continuamente cómo Dios los ayudaba, veía los testimonios de su fidelidad, aún así se nos narra que al envejecer Samuel, el pueblo le pide un rey. Y esto, por supuesto, indigna a Samuel, porque saben que estaban rechazando la autoridad que Dios ya tenía sobre ellos. De hecho, cuando está indignado Samuel, Dios le dice: no te preocupes, a ti no te ha rechazado, sino a mí. Dales un rey.
pero adviérteles todas las cosas que recibirán de este rey. Y esto es algo que quizás puede parecer como un pecadillo, como una cosa insignificante, pero en realidad es importante porque este evento es un precedente lamentable en la historia de Israel. El que pidieran un rey es algo lamentable. Ellos querían pasar de tener el privilegio exclusivo de tener a Dios como su máxima autoridad a algo mucho menos, a algo mucho inferior, a tener un hombre como su máxima autoridad. Y esto me recuerda a las palabras de Moisés en Deuteronomio 4, del 1 al 7. Deuteronomio 4, del 1 al 7, nos recuerda esto. Ustedes saben, antes de entrar a la tierra prometida, Moisés hace diversas advertencias al pueblo. Les hace diversos recordatorios porque habían pasado muchos años en el desierto. Los quiere preparar para que tengan sus mentes dispuestas a ser obedientes y rectos delante de Dios. Y en esa preparación Él les recuerda cosas. En Deuteronomio 4, del 1 al 7, Moisés dice: Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Vuestros ojos, Jehová vuestro Dios, vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor, destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti. Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Es decir, les recuerda la fidelidad de Dios y su santidad. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó para que hagáis, así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obras, porque esta es verdadera sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. Le dice, ¿qué te distingue a ti, Israel? ¿Qué te hace más sabio que los otros pueblos, más inteligente que los otros pueblos, más digno que los otros pueblos? Obedecer a Jehová. ¿Qué te hace distinto? Jehová, no tú, no tus capacidades, sino tenerlo a Él. Y continúa diciendo, los cuales oirán todos sus estatutos y dirán, o sea, cuando vean que Israel obedece a Dios, los otros pueblos oirán sus estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta, porque, y este es el punto del segmento, porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Moisés les recordaba al pueblo antes de entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque cuando entraran a la tierra prometida ya se iban a sentar, ya se iban a establecer, ya iban a establecer una forma, como lo hemos visto, de gobierno, se iban a organizar. Entonces Dios, antes de esa organización, a través de Moisés, les recuerda que tomen en cuenta todo esto, que tomen en cuenta que la grandeza de Israel no radica en la grandeza de sus líderes, sino que la grandeza de Israel radicaba en la grandeza del Dios al que seguían, del Dios al que tenían que obedecer. Y el pueblo estaba olvidando ese privilegio profundo de tener al único Dios verdadero, distinto, de forma cercana. No hay pueblo como el pueblo de Israel, dirían nosotros, porque el pueblo de Israel tiene al verdadero Dios cerca, pero ellos estaban rechazando eso al pedir un rey. Ahora nos corresponde continuar el estudio de los capítulos 9 al 12. Y como una forma de resumir el contenido de esta porción, he titulado la lección de hoy, la fidelidad y la pedagogía divinas. La fidelidad y la pedagogía de Dios. Porque, como vemos, aunque Dios accedió a la petición del pueblo de darles un rey, le recordó a Samuel que no se preocupara, que lo estaban desechando no a él como profeta, sino a Dios como su soberano. Entonces sabemos que Dios accede, pero Dios veía en esta acción del pueblo maldad. Dios no aprobaba, aunque Dios pedagógicamente permite cosas.
como un padre que deja, cuando sabe que el peligro está controlado, deja que su niño haga cierta travesura que sabe que podría hacer que se caiga, que se golpee, para que se habitúe al peligro de la vida, para que se habitúe al peligro de las cosas y consecuentemente corrija en el futuro su camino. Ahora vemos que esta petición malvada del pueblo no se escapa de la soberanía divina, porque Dios en su soberanía guía, ordena, guarda todos los eventos para que se dirijan a los fines que conduzcan al cumplimiento de todos sus propósitos. Entonces, desarrollaré esta lección, la fidelidad y la pedagogía divinas, en los siguientes 4 epígrafes o momentos que nos ayudan a entender más o menos cada idea que se desarrollará en cada capítulo. El primero es Saúl, un hombre entre hombres. Esto en el capítulo 9. El segundo es Dios capacita al incapaz. Esto en el capítulo 10. El tercero es Dios confirma a Saúl ante el pueblo en el capítulo 11. Y el cuarto y último es despedida y advertencia de Samuel en el capítulo 12. Entonces veremos el primer epígrafe, el primer momento, Saúl, un hombre entre hombres. Para eso, como siempre, leeré una porción del capítulo que nos ocupa, no todo, pero algunos temas relevantes para el desarrollo. Primero leeré para ustedes, primer libro de Samuel, capítulo 9, del 1 al 6. Dice, aquí se nos introduce: había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afia, hijo de un benjamita. Se nos deja claro, es de la tribu de Benjamín. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo, era más alto que todos, Saúl. Y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl, por lo que dijo Cis a Saúl su hijo: toma ahora contigo alguna de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Y él pasó, Saúl, al monte de Efraín y de allí a la tierra de Salisa, y no las hallaron, no encontraron las asnas. Pasaron luego por la tierra de Saalín y tampoco después pasaron por la tierra de Benjamín y no las encontraron. Cuando vinieron a la tierra de Suf, Saúl dijo a su criado que tenía consigo: ven, volvamos, porque quizás mi padre abandona la preocupación por las asnas y estará acongojado por nosotros. Y el criado le respondió a Saúl: he aquí ahora hoy en esta ciudad un varón que es hombre insigne, todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá, quizás nos dará algún indicio acerca del objeto por el que emprendemos nuestro camino. El criado le dice a Saúl: bueno, antes de que volvamos, yo he escuchado que por aquí hay alguien que nos puede decir qué hacer. Se refería a Samuel, porque Samuel justamente estaba de vuelta a ese lugar que era el lugar de su nacimiento, porque tenía que hacer algunos sacrificios rituales, y había escuchado a este criado que Samuel iba a estar allí. Saúl está de acuerdo con su criado y decide ir a buscar a Samuel. Por lo tanto, que en el capítulo 9, verso 14, vemos la conclusión de esa decisión. Ellos entonces subieron a la ciudad, y cuando estuvieron en medio de ella, he aquí Samuel venía hacia ellos para subir al lugar alto. Lugar alto, recuerden siempre en la referencia al Antiguo Testamento, un lugar alto, montañas, montes, etc. Lugares altos son lugares donde van a adorar. Los sacrificios se ofrecen en lugares altos. Por eso dice el salmista: alzaré mis ojos a los montes, a los lugares altos, para ver su socorro, ¿no? Entonces Samuel se dirige a ellos. Y un día antes, dice el 15, antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Fíjense en la bondad del Señor, en la misericordia del Señor, que el pueblo, habiéndole pedido un rey, en sus propias palabras, habiendo rechazado a Dios, a un Dios dice: yo he mirado la aflicción de mi pueblo, y les escoge para el rey que les va a dar
como reza el epígrafe que estamos desarrollando, a Saúl, que es un hombre entre hombres. Vemos de Saúl que se dice cosas que se esperan de un hombre distinguido, poderoso. Dice: no había otro más hermoso que él entre los hijos de Israel. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Venía de un linaje digno, porque su padre Cis era hombre valeroso, era un hombre respetable. Entonces Saúl, el rey que el Señor está escogiendo para el pueblo, representa el modelo ideal de un líder humano. Representa un hombre fuerte, atractivo físicamente, notable en sus hazañas, capaz de inspirar confianza. En términos humanos, a primera vista, era alguien digno de lo que se espera de un rey, alguien notable. Entonces la narrativa, a pesar de que se nos establece en el capítulo anterior que esto es un pecado del pueblo, el haber pedido un rey, no busca ridiculizar a Saúl, el futuro rey de Israel, sino que más bien destaca que es idóneo en términos humanos, pero a la vez deja entrever que esto no tiene nada que ver con su capacidad espiritual. No se nos dice de Saúl nada que tenga que ver con lo espiritual. No quiere decir que fuera un hombre particularmente malo, simplemente que se nos rescatan elementos propios de lo que se espera de un rey, porque eso es lo que estaba buscando Israel en este momento, un hombre que los liderara. Entonces lo que comienza, y aquí vemos cómo en la soberanía de Dios, Él guía todas las cosas para que a pesar del pecado del pueblo, vayan a su propósito. Lo que comienza en una búsqueda trivial de Saúl buscando las asnas perdidas de su padre, se transforma en el terreno de la providencia divina, en donde Dios guía los pasos de Saúl hacia Samuel y le advierte a Samuel de su llegada. Pero Saúl ya era un hombre adulto. ¿Dónde había Dios preparado eso? ¿Cuándo? Si apenas el pueblo hace poco había pedido rey. Esto es una muestra de la soberanía y el control de Dios sobre todo. Saúl estaba por allá en la tierra de Benjamín, creciendo, haciéndose un hombre fuerte, para que el día en que el pueblo de Israel pecara pidiendo un rey, Dios lo tuviera preparado para dárselos. Dios nunca improvisa en las cosas que hace. Dios, como dice Job, como dice Pablo, como dicen tantos otros escritores, Dios no tiene consejeros. A Dios no se le aparecen las cosas imprevistamente. Entonces aquí vemos, en haber tenido a este hombre preparado, haber dado a Samuel la tarea en teoría de buscar un rey, pero al mismo tiempo ya tenérselo preparado y simplemente decirle: bueno, el que encuentre de esta manera, este es. Se nos muestra la soberanía, la providencia de Dios, incluso en medio de la maldad y de la concupiscencia humana. En términos humanos, entonces, hermanos, Saúl cumple las expectativas del pueblo. Era un tipo que podía ser nominado para rey. Pero en términos divinos, Saúl no es más que un instrumento pedagógico para mostrar que la capacidad visible no garantiza la obediencia ni la fe. Porque aunque no lo tocaremos hoy, todos sabemos cuál es el desenlace de Saúl como rey. Todos sabemos que Saúl no se mantuvo caminando firme delante de los ojos de Dios. Que Saúl incluso llegó a estar en un estado espiritual tan deteriorado que era atormentado por espíritus. Sabemos que el Señor, que el Señor estaba usando a Saúl, sí, para hechos grandes, para hechos portentosos, porque Dios no iba a dejar desamparado a Israel. Dios escogió a Saúl y preparó a Saúl y lo puso para el propósito que iba a cumplir de forma plena, de forma verdadera. Pero para Dios no era ajeno que Saúl no iba a caminar en obediencia. Entonces, en términos humanos, como dije, Saúl era ideal. En términos divinos, iba a ser el instrumento, por un lado, de misericordia de Dios, y por otro lado, el instrumento de disciplina de Dios para el pueblo. Ahora vemos que en esta sección, hermano, puede bajar un poquito la ganancia, está muy duro.
Vemos que en esta sección, en donde he titulado que Saúl es un hombre entre hombres, para señalar precisamente sus cualidades que resaltan sobre los demás, su hermosura, su fortaleza, su altura, también quiero evocar para ustedes una ironía que está entre esto, porque siendo un hombre entre hombres en términos de que resaltaba entre sus contemporáneos, de que a la luz saltaba que era un hombre fuerte, más alto, más hábil, etc., también en otro sentido era un hombre entre hombres en el sentido de que no era distinto. ¿Qué le importa a Dios la fuerza física de un hombre? ¿Qué le importa a Dios su belleza o su habilidad en batalla o cualquier otra cosa? Delante de los hombres, Saúl podía ser un hombre especial, un hombre entre hombres. Pero delante de Dios, Saúl era un hombre entre hombres en el sentido en que una hoja de un árbol es otra hoja entre hojas. No era alguien especialmente notable, no era alguien que mereciera de Dios nada. Así como, por supuesto, nadie merece de Dios nada. Entonces, ahí está la ironía. Siendo ante los ojos de los hombres quizás alguien especial, delante de Dios era un hombre más. Dios concede a Israel un rey que encarnaba lo que ellos deseaban, apariencia, porte, presencia, pero al mismo tiempo les concede un rey que es tan hombre como ellos y que tendrá fallas tan terribles como cualquiera de ellos. Dios tiene que asistirlo para que pueda llevar adelante su tarea. No lo hace Saúl por sus propias fuerzas. La elección de Saúl entonces enseña que la gracia de Dios puede operar incluso a través de los criterios superficiales de los humanos, pero en ningún momento deja de exponer el Señor que está operando con gracia. Es decir, que esto que está sucediendo, esto que sucederá, como ya veremos ahora que continuemos en los siguientes capítulos, no radicaba en la capacidad de Saúl, sino en la gracia divina que asiste al hombre. Como una aplicación de este capítulo, antes de pasar al siguiente, antes de pasar al 10, vemos que el liderazgo humano, hermanos, puede ser admirable, puede ser digno de halago, incluso tanto en términos naturales, es decir, lo que el hombre no ha hecho nada por tener, la apariencia física no había hecho nada Saúl por tenerlo, como en cualidades de virtud, como pudieran ser la valentía o cualquier otra cosa. Aunque un líder pueda ser humanamente admirable, solo un carácter formado por Dios verdaderamente permanecerá firme y recto delante de él. Solo Dios, es decir, su asistencia por su gracia mediante su Espíritu, hace que los hombres permanezcan firmes en su vocación divina, no las capacidades de los hombres. Ahora, en el siguiente capítulo atestiguamos un ejemplo precisamente de esto, de la capacitación que el Señor hace de aquellos que llama a cumplir las misiones que Él les designa. Continuemos en la siguiente sección. Dios capacita al incapaz. Leeré para ustedes ahora el capítulo 10, primero de Samuel 10, del 1 al 7. Dice: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza, sobre la cabeza de Saúl, y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Esto para Saúl era una sorpresa total. Él había salido a buscar asnos y ahora estaba siendo ungido como rey. Y continúa diciendo: hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín, en Selsa, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado, tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego que de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos y otro 3 tortas de pan, y el tercero una vasija de vino, los cuales, luego que te hayan saludado, te darán 2 panes, los que tomarás de mano de ellos. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos,
y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces, dice el 6, el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que viniere a la mano, porque Dios está contigo. Aquí, en la narración de Samuel, se muestra el control minucioso que Dios tiene sobre todas las cosas. Dios te ha preparado, le dice Samuel a Saúl, te ha preparado en el sentido de que, como uno prepara una maleta para un viaje, te ha dado las herramientas, y Dios luego te confirmará según ciertas cosas. Entonces a Saúl se le unge como se le unge a un sacerdote. Se le unge porque Saúl no será un rey como cualquier rey de esta tierra. Aunque el pueblo pedía un rey como los otros reyes, el rey de Israel, que es el pueblo de Dios, no podía ser un rey como los otros reyes realmente, sino que cuando lo ungen, entonces lo comisionan como un representante de Dios ante el pueblo y del pueblo ante Dios también. Ahora se le dice todas estas cosas, y algo notable es que Samuel le dice en el 6, y serás mudado en otro hombre, serás transformado, serás definitivamente preparado. Ahora en el mismo 10, pero ahora en el 20, vemos la continuación. Y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus, fue tomada la tribu de Benjamín. Luego de que Saúl de hecho profetizó y pasaron todas estas cosas, ahora se los iba a presentar al pueblo como su rey. E hizo llegar a la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis. Y le buscaron, pero no fue hallada. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón, y respondió Jehová: he aquí que él está escondido entre el bagaje. Saúl, con todo lo admirable que podía ser en términos humanos, estaba tímido, no quería ser presentado, estaba escondido dentro del equipaje. Recuerden que hace un momento él no tenía idea de que iba a ser rey, hace apenas 1 o 2 días no tenía idea de esto, no estaba del todo preparado. Entonces, por supuesto, este hombre alto, fuerte y hermoso no estaba dando una imagen de mucha seguridad y de mucho respeto al esconderse entre el equipaje como un niño. Pero continúa el relato en donde dice: entonces corrieron, en el 23, y lo trajeron de allí, y puesto en medio del pueblo desde los hombros arriba, era más alto que todo el pueblo. Aún así lo traen, lo ponen, y se ve que es un hombre con porte, mucho más que cualquiera en el pueblo. Y Samuel dijo a todo el pueblo: ¿habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo: ¡viva el rey! Uno puede pensar que Saúl tenía todo tipo de defectos, y de hecho los tenía. Pero lo que sí sabemos del relato es que Saúl, por lo menos en ese momento, era lo mejor que podía escoger Dios entre el pueblo. Y eso se deja totalmente claro. ¿Deja mucho que desear que lo mejor que podía escoger Dios entre el pueblo era Saúl? Sí, deja mucho que desear, pero nos dice mucho acerca de la condición del pueblo en general. Samuel recitó, dice el 25, luego al pueblo las leyes del reino, y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Y también se fue a su casa, y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa en Gabaa, y fueron con él los hombres de guerra cuyos corazones Dios había tocado. Ya estaba haciendo para sí un pequeño ejército, como Dios les había advertido, que tomaría a sus jóvenes más fuertes para que fueran de su ejército. Pero algunos perversos, dado que habían visto esa temerosidad de Saúl esconderse en el equipaje, dijeron: ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco, y no le trajeron ningún presente. Mas Saúl, disimuló. Entonces, vemos este relato. Samuel unge a Saúl, en donde vemos nuevamente que las iniciativas de las cosas importantes no son humanas, sino divinas. La unción viene antes del mérito. Es decir, Saúl no es ungido porque haya hecho grandes proezas y luego se le da esta ceremonia donde se le premia, no. Saúl es ungido para que pueda hacer luego grandes proezas.
Saúl no es recompensado por algo que haya hecho, sino que se le da el poder de Dios para poder hacer eso que el Señor tenía para él preparado. Las señales proféticas que Samuel le anuncia a Saúl revelan la soberanía divina en el término de que quería dejar totalmente claro que esto no había sido una especie de deslumbramiento por parte de Samuel cuando vio a Saúl y dijo: "Ay, voy a hacer a este hombre rey". No, quería dejar claro que esto que estaba pasando era elección divina, y por eso tantas cosas específicas: irás para acá y 2 hombres saldrán y te dirán esto y harán aquello, y después vendrán y profetizarán, y dice el texto que vino el Espíritu sobre él y profetizó también, etc. Era Dios el que estaba escogiendo, no Saúl. Saúl era un simple vaso que sería usado. Era Dios el poderoso, Saúl solo un instrumento. Pero en esto se ve incluso la maldad del pueblo, que primero le había dicho a Samuel que preocupados porque Samuel estaba viejo, necesitaban a alguien que los liderara, entonces danos un rey como los otros reyes. Pero realmente en su corazón lo que deseaban era un líder de guerra, porque después dicen: necesitamos un rey que nos lleve a las guerras. Y la preocupación de estos hombres malvados que se burlaban de Saúl porque lo habían visto temeroso y escondido, ¿cuál era? ¿Este nos ha de salvar? ¿Pero qué esperaban que Saúl hiciera? ¿Por qué decían ellos: ¿será que Saúl nos ha de salvar? ¿Qué acaso el que los salva no es Dios? Ellos tenían su corazón totalmente desviado de las cosas de Dios. Esperaban de los hombres lo que tenían que esperar de Dios. Y por eso Dios le dice a Samuel cuando ellos piden rey: a ti no te han desechado, a mí me han desechado. Porque siguen poniendo su corazón en las cosas de acá y no en las cosas de los cielos. Samuel le dice a Saúl: el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti y serás mudado en otro hombre. Con todo y la maldad del pueblo, Dios toma este vaso débil que es Saúl y no elimina su debilidad, porque sabemos cómo resultan las cosas para Saúl, aunque él reina durante varios años, por supuesto. Pero al menos lo prepara para que pueda llevar adelante todas las cosas que le tenía preparado. Porque una de las cosas que le dice Dios a Samuel cuando escoge a Saúl como rey es que él iba a ser el que Dios iba a usar para librar a su pueblo de los filisteos. Realmente, el Señor en su fidelidad, a pesar de la maldad del pueblo, les estaba concediendo su petición. Pudo no haberlo hecho, como en otras ocasiones los dejó en manos de sus enemigos por su rebeldía. Pero como bien reza el título de la lección de hoy, Dios es tanto fiel como pedagógico. Dios estaba haciendo esto no para abandonarlos, pero sí para mostrarles que las formas de ellos hacer las cosas no era la mejor. Con todo esto vemos estas dos reacciones. Por un lado, el pueblo clama: ¡viva el rey! Y por otro lado, unos desprecian a este nuevo rey. Pero en ambos casos, el pueblo no se da cuenta que de quien deben esperar las grandes cosas que ahora esperaban de Saúl no era del rey, sino de Dios. Ahora vemos algo bueno de Saúl. Saúl aquí actúa con humildad cuando se da cuenta que algunos lo desprecian. Dice el texto que disimuló, no prestó mucha atención a eso. Antes de pasar al siguiente capítulo, veamos otra aplicación de los eventos que vemos acá. En este ya no llamado, sino en esta confirmación, ya Saúl había sido llamado en el 9, ahora en el 10 se confirma durante estas cosas. Vemos que la gracia, no solo cuando Dios la opera en nosotros, no solo nos llama, sino que también nos transforma. Eso es lo que le dice Samuel a Saúl: serás mudado en otro hombre. Este hombre débil, temeroso, será cambiado en uno que sí puede hacer aquello que Dios le ha mandado. Desde un punto de vista ya no trascendente, sino desde un punto de vista desde nuestra experiencia personal, debemos ejercitarnos en la fe, debemos ejercitarnos en la obediencia para poder caminar rectamente delante de Dios. Así dice Pablo a Timoteo: no descuides el don que hay en ti. Entonces, por un lado, el Señor en su gracia nos capacita, pero por otro lado nosotros debemos ejercitarnos
en esos dones por los cuales Dios nos capacita. Porque teniendo la aprobación divina mediante su gracia, mediante el beneficio de su gracia, aún así podemos ser muy malos hijos. Aún así podemos caer en horrendos pecados. Entonces no debemos pensar que por haber tenido una experiencia personal, cercana con Dios, estamos libres de los estragos de la maldad de nuestros propios corazones. Ahora, continuando con el texto, el pueblo, a pesar de todo, aún estaba perdido en las apariencias. Unos lo reconocían como fuerte y otros como débil, pero seguían perdidos en la apariencia de las cosas. Era un pueblo inconforme, quejumbroso. No les daban rey, se quejaban, le daban rey, se quejaban. Ahora veamos nuestro siguiente epígrafe, en donde Dios responde a esta maldad del pueblo también, de estos pocos, en este caso, que no lo aceptaban mucho. En donde Dios ya no solo capacitó a Saúl, como lo vimos en esta sección del 10, sino que ahora Dios, después de capacitarlo y ver que esta capacitación parece que para algunos no es suficiente, ahora lo confirma. En nuestro siguiente epígrafe, Dios confirma a Saúl delante del pueblo. Leeré para ustedes el capítulo 11, primero de Samuel todavía, del 1 al 6. Se nos dice que después subió Naas amonita y acampó contra Jabes de Galaad, y todos los de Jabes dijeron a Naas: haz alianza con nosotros y te serviremos. Entonces, se nos pone la situación en donde Israel, parte del pueblo de Israel, amenazado por los amonitas, está en una situación difícil en donde o se esclavizan a los amonitas o bueno, buscan qué hacer, pero la verdad no tenían mucho que hacer, no tenían poder con que defenderse. Y en esa situación, en donde necesitan ayuda militar, nos dice el 4, llegando los mensajeros a Gabaa de Saúl, dijeron estas palabras en oídos del pueblo, y todo el pueblo alzó la voz y lloró, porque iban a ser conquistados. Este pueblo iba a ser sometido por sus enemigos. El 5, he aquí Saúl que venía al campo tras los bueyes, y dijo Saúl: ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Al oír Saúl estas palabras, y otra vez vemos la acción del Espíritu Divino, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. ¿Y qué pasó? Y Saúl se enfureció, se encendió en ira en gran manera. Y en el 11 nos cuenta: aconteció que dispuso Saúl al pueblo en 3 compañías, y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana, e hirieron a los amonitas hasta que el día calentó, y los que quedaron fueron dispersos, de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. Se llenó de ira Saúl y mató a todos los que pudo, y dispersó a todos los demás que quedaron, salvó al pueblo. Estaba siendo instrumento de Dios para lo que lo había mandado, para liberar a Israel de las manos de sus enemigos. Y aquí vemos la confirmación de Saúl, porque algunos lo creían débil, y ahora ven que no era débil, porque es que nadie, para bien o para mal, con los errores que pueda tener, porque los hombres somos imperfectos, Saúl lo era, pero aún así no se le quita las grandezas que tuvo. Nadie que camine con Dios y que sea comisionado por Dios para una labor es demasiado débil, porque Dios no opera en su poder con el poder de nadie sino suyo. Cuando el pueblo desconfiaba, o cuando el pueblo pide rey, rechazan a Dios, desconfían de que Dios puede seguir haciendo lo que ha hecho siempre: protegerlos, guardarlos, librarlos de sus guerras. Pero ahora que Dios les da rey, y también desconfían de ese rey, entonces también rechazan no solo el poder de Dios, sino la sabiduría de Dios, que piensan que no les ha dado un rey adecuado. Y por eso en el 12, los que sí habían apoyado a Saúl, y ya que lo precede la dignidad de su victoria, dicen: ¿quiénes son los que decían: ¿ha de reinar Saúl sobre nosotros? O sea, ¿dónde están los que no querían que Saúl reinara? Danos esos hombres y los mataremos. Y Saúl, otra vez mostrando grandeza, dice: no morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado la salvación de Israel. Vemos que Saúl, en el inicio de su reinado, era un hombre comprometido verdaderamente con el Señor. Era
como cualquiera de los hombres que Dios utiliza y prepara, un hombre que estaba siendo capacitado y usado por Dios. Continúa el 14. Mas Samuel dijo al pueblo: venid, vamos a Gilgal para que renovemos allí el reino. O sea, van a reconfirmar este reinado, ya que lo precede su reputación de ganar y ya que todos queden, digamos, de acuerdo. Y sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Jehová. Entonces vemos que nuevamente el elemento central de todo, así como en el anterior fue la unción, el profetizar por el Espíritu de Dios, y ahora la victoria que tiene Saúl mediante el poder de Dios, el elemento central es que las cosas que se han venido dando para Dios cumplir al pueblo su petición siguen centradas en Dios. Profetizó Saúl por el Espíritu de Dios. Fue ungido Saúl por designio de Dios. Y había tenido esta victoria Saúl, por supuesto, por ayuda de Dios, pero es que el mismo celo, la misma ira que lo llevó a pelear contra el pueblo enemigo, vino por haber sido lleno del Espíritu de Dios. Entonces, en todo, vemos que el elemento central de la narración es Dios. Dios, y esto es un texto o unos textos que nos muestran mucho acerca de este tema, Dios es, como vemos en todo, soberano. En todo tiene control, ordena las cosas de modo tal que incluso de lo malo obra cosas buenas. Dios confirma la obra, no con el propósito de exaltar a Saúl, aunque por supuesto como rey iba a ser exaltado, sino con el propósito de intentar restablecer la fe de su pueblo, que seguía ciego mirando las cosas de los hombres. Y Dios cada vez les muestra su poder. En todo esto, hermanos, hemos visto la fidelidad de Dios, quien de la maldad del pueblo que le pidió rey, sacó un rey, no teniendo por qué hacerlo, pero además lo capacitó y lo respaldó. No le dio un rey débil cualquiera que no hubiera podido hacer lo que ellos querían. Dios les fue fiel, porque Dios es un Dios fiel, pero junto con su fidelidad también hay reprensión, como es nuestro título, ¿no? Es un Dios pedagógico y parte de la pedagogía es la disciplina. Hay reprensión en su proceder pedagógico de la providencia, y eso lo veremos ya en nuestro último epígrafe, la despedida y la advertencia de Samuel, en donde Dios, habiéndoles dado a ellos lo que querían, siendo fiel, librándolos de sus enemigos, aún así a través de Samuel les recuerda nuevamente en qué se han metido. Les recuerda nuevamente la maldad que han hecho. Dice 1 Samuel 12, algunos segmentos del 1 al 7, dijo Samuel a todo Israel: he aquí, yo he oído vuestra voz y os he puesto rey. Ahora he aquí vuestro rey va delante de vosotros. Yo soy ya viejo, dice Samuel. Él se está deslindando de estas cosas. Yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud. Aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido de Saúl, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os los restituiré. Entonces dijeron: nunca nos has calumniado ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Y él les dijo: Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo en este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron: así es. Samuel aquí no solo se despedía como su líder recto e intachable, que era parte de lo que hacía, sino que les mostraba la ironía de que Dios, habiéndolos preservado a ellos durante tanto tiempo, y aún en su reciente historia con Samuel, habiéndoles dado un líder que los honró, que los guardó, que anduvo delante de Dios rectamente, y por lo tanto, por eso, el pueblo permaneció en paz, gracias al beneplácito que Dios tenía con Samuel, les muestra que era una tontería haber pedido un rey, porque no les hacía falta. Por lo tanto, Samuel tiene a bien, luego de ver que no tiene nada que deberle a nadie, recordarles
de dónde venían, cuál era la historia de Israel. Dice el 6, dijo al pueblo: Jehová, que designó a Moisés y a Aarón y sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto, es testigo. Ahora pues aguardad y contendré con vosotros delante de Jehová acerca de todos los hechos de salvación que Jehová ha hecho con vosotros y con vuestros padres. Les dice Samuel: bueno, estamos a cuentas, ahora aguántenme un poco porque voy a regañarlos, recordando todo lo que Dios ha hecho por ustedes. Y él les recuerda varios eventos que se resumen en: cada vez que ustedes han faltado contra Jehová, se han olvidado de Jehová, han ido en pos de otros dioses, cada vez que algo así ha sucedido, Dios los ha disciplinado duramente, con muerte, con derrotas, etc. Pero cada vez que ustedes como pueblo han dicho: hemos pecado contra ti, Dios, Dios ha vuelto su rostro y los ha perdonado. Dios los ha restituido. Cada vez que el pueblo se ha apartado, Dios, como ser santo, los ha castigado. Pero cada vez que el pueblo ha vuelto su mirada a Dios, Dios, como Dios fiel, los ha recibido nuevamente. Recuerden eso. Pero les dice Samuel en el 12: cuando ustedes vieron que venían sus enemigos contra ustedes, aún sabiendo que Dios siempre los ha guardado, me pidieron un rey. Siendo así, y esto es algo que debió doler a los corazones de los israelitas que escuchaban, porque hasta ahora no se los había dicho, pero ahora se los deja del todo claro: ustedes pidieron un rey, siendo así que Jehová vuestro Dios era vuestro rey. No necesitaban un rey. Y en el 14 les dice: si temiereis a Jehová y le sirviereis y oyereis su voz y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Mas si no oyereis la voz de Jehová y si fuereis rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. Y para cerrar su discurso, Samuel dice: ahora yo clamaré a Dios para que envíe truenos y lluvias en época que había sequía, porque era la época de la siega, para que quedara manifiesto que era un milagro. Yo clamaré a Dios. Si Dios envía truenos y lluvias, es porque Dios está molesto contra el pecado de ustedes, para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Jehová, pidiendo para vosotros rey. Y dice que Samuel oró y Jehová dio truenos y lluvias, y el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. Dos, por supuesto, guardando las distancias entre Jehová y Samuel, dos que les habían sido totalmente fieles, que los habían amado y ahora habían rechazado. Viendo esto y ya no pudiendo echarse para atrás, dice: entonces dijo todo el pueblo a Samuel: ruega por tus siervos a Jehová tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Y Samuel respondió al pueblo: no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis de en pos de Jehová, sino servirle con todo vuestro corazón. Y en el 22 dice: pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido hacerlos pueblos suyos. Jehová no desamparará a su pueblo por el gran nombre, no del pueblo, por el gran nombre de Jehová. Jehová no desamparará a su pueblo porque Dios es misericordioso, pero porque Dios además es fiel. Dios ya había establecido un pacto con este pueblo hace muchos años, y Él no iba a traicionar este pacto, por mucho que el pueblo traicionara el pacto desde su lado. El pueblo estaba rechazando la realeza divina al pedir una realeza humana, pero Él abandona cualquier noción, abandona no, porque ni siquiera llega a su corazón cualquier noción de venganza. Dios les da lo que le pide, los guarda también, les da victoria, pero en medio de esta entrega de Dios a la voluntad de los hombres estaba también la molestia por lo que estaban haciendo. Por eso manda los truenos. Pero aún así, entre toda la desobediencia del pueblo permanece la promesa:
Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre. Y esto también, hermanos, es de aplicación para nosotros. La verdadera seguridad de estar, de pertenecer, de ser aprobado por Dios, no está en las instituciones, en las denominaciones, en los líderes, porque todas estas cosas son sujetas a las fallas propias de la dinámica humana, sino que está en establecer una relación cercana con Dios que nos hace beneficiarios de su misericordia por su fidelidad. Es decir, estando nosotros en Dios, debemos ocuparnos de no pecar contra Él, pero podemos tener la tranquilidad de que Dios, por amor a su nombre, no nos desamparará. Pero como dijimos, creo que en algunas clases anteriores, aunque sabemos que de Dios tenemos la misericordia, tenemos la gracia, tenemos el amor, a pesar de lo que hagamos, y que nos disciplina pero no nos abandona, es mejor buscar y gozar de ese amor, de esa misericordia, sin ganarnos la disciplina. Es mejor caminar con Él rectamente. Es mejor tratar de conformar cada día nuestros corazones a Él, para que no caigamos en esta profunda tristeza que cayó el pueblo de Israel. Que aunque los consoló Samuel diciendo, no se preocupen, no los desamparará, Dios es fiel. Aún así la tristeza no se iba a ir, porque habían pecado duramente contra Jehová. Como conclusión, hermanos, algunos puntos relevantes de toda la lección. Por un lado, Dios sigue siendo el protagonista, el autor, el director de toda la historia. Incluso cuando el pueblo, cuando nosotros, cuando los hombres toman decisiones equivocadas, como en este caso particular la petición de una monarquía, eso no frustra los planes de Dios, sino que Dios utiliza todo para sus propósitos. Eso forma, no solo no los frustra, forma parte de sus previstos planes para conseguir todos sus propósitos. Por otro lado, hermanos, vemos que el deseo que tenía el pueblo de Israel por un rey humano también nos identifica a nosotros, no ya pidiendo un rey o algún otro líder, bueno, aunque hay algunas iglesias que tienen líderes como si fueran reyes, pero nos identifica a nosotros en general, sucumbiendo ante la tentación de tomar nuestra seguridad de las cosas visibles y no de Dios. Llámese prestigio, dinero, educación. Nosotros no debemos buscar nuestra seguridad, nuestra tranquilidad en las cosas terrenales, por muchas que algunas sean buenas, que sean provechosas. Nuestra seguridad debe venir solamente de Dios, no de líderes, no de dinero, ni de nada parecido. Saúl era un espejo para Israel, fuerte en apariencia, pero finalmente un hombre como cualquier otro hombre, débil, pecador, pero elegido por Dios, insuficiente, pero preparado por Dios. Eso debemos aspirar a hacer nosotros, dejarnos transformar por el Señor, así como dice Samuel, mudarnos de un hombre a otro hombre. Entonces, hermanos, en última instancia, esta maldad del pueblo redundó al fin en beneficios, en misericordia para el pueblo, porque la monarquía humana de Saúl fue el escenario donde anticipaba al pueblo que sí necesitaba un rey y que iban a tener un rey, pero el rey que tendrían iba a ser un rey perfecto, aquel que no reinaría como los otros pueblos. Ellos pidieron un rey como el de los otros pueblos, pero Dios tenía preparado para Israel y para nosotros, por supuesto, no un rey como los otros pueblos, sino un rey por sobre los otros pueblos. El único verdadero, poderoso y justo rey, Cristo, el único rey al que aspiramos y el único rey que necesitamos. Oremos, hermanos. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque al leer estas cosas, al leer estos errores de tu pueblo en el pasado, estamos advertidos, Señor, hoy de no perseguir esos mismos errores, de no perseguir nuestra seguridad en cuestiones perecederas, Señor, como hombres fuertes o hombres elocuentes o eruditos. Cualquiera de estas cosas no tienen por qué ser malas, Señor, pero de ninguna de ellas viene nuestra seguridad, sino de ti, Señor. Te rogamos que nos ayudes
no solo a decirlo, sino a sentirlo, a sentir, Señor, que tú eres el Rey sobre nuestras vidas, que tú eres el Rey sobre nuestra iglesia universal, que tú eres el Rey sobre esta iglesia local, que tú eres nuestra cabeza, Señor, y nosotros solo miembros, que si Dios quiere, Señor, se mueven a la orden tan solo de esa cabeza que es Cristo. Te agradecemos, Señor, por tu palabra y te rogamos ser trastocados, transformados por ellas, para edificación nuestra de este cuerpo local, Señor, y para una mejor adoración a tu nombre. Sé tú glorificado en medio de este estudio, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.